Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10. Tenemos nuestro versículo, dice: al resto del ejército lo puso al mando de su hermano Abisai y lo posicionó frente a los amonitas. Bueno, el anterior, el 9, decía directamente, cuando Joab vio que tenía que luchar en dos frentes, por delante y por detrás, eligió a los bajurín, decíamos, a los mejores soldados de Israel, a los jóvenes, y los posicionó frente a los arameos. Ahora, al resto del ejército, lo puso al mando de su hermano Abisai y lo posicionó frente a los amonitas. Los dos frentes ya recogen. Los arameos por una parte en el Sadec y los amonitas frente a la puerta de la ciudad para defender, porque al ser su ciudad, los soldados también al ser su ciudad van a ser mucho más aguerridos, mucho más duros de roer, y esa la gente lleva. Los otros son mercenarios, es decir, se les paga. Y bueno, vienen ellos, además de estar luchando por su paga, pero también están luchando también por su vida, porque ya llega bebé. Si no le causan, no hay problema, por esa causa tuya, pero al pelear contra tu enemigo, en cualquier momento esto también me puede tocar a mí, ¿verdad? Porque yo estoy peleando como si fuera uno más de ustedes. Bueno, aquí, queridos amigos, en el 10 el resto de la gente se lo dio a su hermano Abisai para que se pusieran orden de batalla contra los amonitas. Nuestro contexto bíblico es siempre que Joab organiza a los mejores, siempre los bajurín contra los sirios, entrega, sin embargo, el resto de la tropa, porque aquí estamos hablando de los mejores, mira, los bajurín, y el resto de la tropa le deja bajo el mando de su hermano, Abisai. Aquí utilizamos el verbo natán. Natán quiere decir dar, entregar, confiar. Ayer tirei Abisai, landese putimotajaina, dendase fraudamos. Así que todo este grupo del ejército dejo en tus manos. Amuy manden de pope, dale Abisai te jogue, ella confío totalmente y por eso te entrego. Ahora, por otra parte, además de la confianza, queridos amigos, está indicando una delegación también de autoridad. Una delegación de autoridad. Porque yo puedo confiar en vos, pero algunas veces se anda pues los hilos. Se llegan de la títere ya a la gente. Anda ya pues Yayapó era como comunidad, porque
Esto en el fondo, nos ayuda a pensar el sentido de trabajo mancomunado. Entero betea ñamba apona, ñandie pa, entero betea ñanda muy ponana, entero betea ñambo asa, ñande poa ñamba apona ñondie. Esto indica entonces la misma autoridad. Ahora, la escena nuestra subraya la importancia de la cooperación familiar y la confianza mutua entre líderes. Entre líderes. Subraya la importancia de la cooperación familiar y la confianza mutua entre líderes. Bueno, ¿qué quiere decir esto, queridos amigos, que hay en esta escena la cooperación familiar? Ah, y mi hermano ni. Entonces por eso es una confianza. Pero al mismo tiempo que ayerovia, porque cuando se coña dedica tú la ayerovia, sí, pe y valde, sí, pe y en la formal, pero a pe da ya poisei de los hilos del poder. Entonces ya pitaye. Así es que los amonitas, recuerden que eran considerados menos peligrosos y son dejados a cargo de Abisai, menos peligrosos. Y aquí en esto del versículo 9, vio que tenía que luchar en dos frentes, eligió a los mejores, Bajurín, a los jóvenes. Como hay pedainas, Sadek o Diparana, o sorprendean. Y bueno, Abisai, su hermano, ciertamente que los amonitas también. No es que la gente pesan de ahí, oye, ya está en un pituato, bebé. No. Siempre hay situaciones de riesgo y de peligro. Ahora, en el contexto histórico sabemos que Joab y Abisai eran hijos de Zeruyá, ¿se acuerdan? Zeruyá es la hermana del rey David. Y estos son ya líderes naturales dentro del ejército de David, dentro del ejército de la tribu de Judá. Pero estamos igual porque siempre están dentro de la familia. Es como decir casi por herencia, más de copia lleva el hecho de estar al frente militar desde las tribus. Ahora, la estructura militar de Israel estaba profundamente también muy ligada a los clanes y a las familias. Clanes y familias, Abeñandeña y Meñaína, lleva como clan, como una familia, pero esto significaba que como familia tenemos que ayudar. Abeñandé entonces, ñaño puntivo maiteta, el lazo de sangre también es muy importante, porque anda ya hipotaico y nomás no vende sí, vende hermano, vende pariente, vende primo, o lo que sea. Entonces, hay un pacto muy importante, incluso podemos decir un pacto de sangre aquí, dentro de la familia, dentro de la misma tribu. La delegación de tropas muestra cómo funcionaba el ejército como una extensión de la organización familiar. La delegación de tropas. Te voy a delegar este grupo, te voy a delegar esta tropa. Ahora dice una organización al estilo tribal, una organización al estilo familiar. Entonces, de Apota Peisa, Ñañemoito Peisa, llamaba Poto Ñondie, como una familia. Nuestro contexto antropológico es el contexto semita, el aj, que quiere decir hermano, aj. Entonces, no era solo un vínculo, queridos amigos, biológico, sino que hay un pacto de solidaridad. Abisai confió totalmente, confiaré ella a operarla muy bien. Sos mi hermano, pero más de eso todavía hay este vínculo que es un vínculo de solidaridad. Confiar un ejército a un hermano implicaba confianza total y absoluta. Y esto antropológicamente en nuestro estudio está reflejando la dimensión de comunidad. Ya subrayada, porque aquí trabajamos en comunidad, trabajamos como tribu, y por lo tanto no hay una lucha aislada, sino que hay una lucha de quién, del pueblo, de la gente, de la comunidad. Todo depende de esa red familiar, de esa red de la nación.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Box disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Tú cargaste en la cruz que debí cargar yo.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he
espera, que una madre no se cansa de esperar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 10 del segundo libro de Samuel, el versículo también 10. Al resto del ejército lo puso al mando de su hermano Abisai y lo posicionó frente a los amonitas. Esto es lo que nos dice el versículo entonces 10. ¿Qué significa esta palabra, verdad, que encontramos aquí? Son palabras claves, queridos amigos. La primera es el primer verbo que aparece es Natán. Vea que dice M-E, das, entregar. Incluso entregarse, ¿entienden? O sea, es una generosidad total. Voy a entregar, Natán. Es muy frecuente en la Biblia esta expresión Natán. Oye, por la Biblia, y expresa siempre la concesión, expresa siempre la transmisión y expresa siempre esa delegación, una delegación. Yo estoy delegando, estoy transmitiendo, estoy dando, estoy largando los hilos del poder porque confío. Entonces, la manera clara de esta enseñanza que nos está dando aquí en este caso, este versículo 10 es el verbo Natán, por eso. Porque solamente en esa generosidad, en ese darse, en ese entregarse, es donde nosotros también podemos salir adelante. La ñande la K1, entonces la ñaña en botella de hoy, lleva ñande ya no shaya pota, shaya posejaisa. Entonces la jata tenondea ya, se la tendota, pero siempre dentro de una individualidad. Ciertamente que fracasamos, queridos amigos. Se mandó a una vez año ordena paridea ya, pesar año monguetágina con el monseñor Zacarías Ortiz. A él hace ordenar, primero de diácono y después de sacerdote, juntamente también con el monseñor Gavilán. Bueno, entonces yo recuerdo que apenas rotereré tenía diciembre veo yo el 6 de diciembre año de a Cuye. Entonces rotererero guapé pero peña año de parirema ya. A pobre más ya hoy como así la pailla, coma unos días de sacerdocio, en fin. Ya de que lleva, bueno, es la gracia de Dios. Y ahí yo recuerdo hablando un poco, monseñor dice, bueno, escucha una cosa, paraguayiteo en la llanta. Y tenéis que saber una cosa, cuando uno camina en la vida, en lo que sea, pero ese como sacerdote lleva. Entonces cuando uno camina en la vida sacerdotal, en la vida pastoral, de pastor, de la gente, de entonces iguatán de comunidad, dije, interesante. Pero vean de igual, dije, la de comunidad, en dula de comunidad, igual, va a votar. Ande, leía, ya pues acá, ella sabe, mañana, es sana, más va a contener, va a contener, va a esa guapa pea, pero tu ya cuando tu ya cuen.
Peabamba aranducati la orecoa. Peabamba ebebamba po, peandamba po hijina. Va hay problemas, la joga lleva, los hijos, la familia. O sea, espectacular. Claro, este es un hombre que siempre trabajó también en parroquia. Trabajó en el Chaco, imagínense, con la gente. Entonces visitando, familia por familia, casa por casa. Algo añademos que añademos añademos pire pona oía y añademos piro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te hace pensar y te hace mirar lo que te está mostrando y te está queriendo decir. A ver, la sentencia, la opalaya, opea la cela se gusta, porque después me dice, bueno, la de esa cuando de capture esa baite, de cuapera y cuamo, esta madre y cuatajina. Esta gente hablando y cuamo, hay alandere y cua. Bueno, debe, ellos hablan de pueblo, ellos apean y en duamo. Algunas veces dirán de por qué no sé, de por qué aquello. Donde y cua en alandica tu hija por tal o tal motivo. Pero ella tendrá que a ni de tomar decisión, de Yehewi reinte, a ni de tomar la decisión. La de la arejota donde ño y nada la areguatata vamos andeño, arejo, ya atrás a la gente, al pueblo, a lo que te acompaña. Plana y bonaje. Porque al final de cuentas, dere jotamo, dere yapota la ella posea, todo lo que yo quiera, pero no vas a conseguir el objetivo. Muchas veces es importante dejar 2 o 3 pasos. A veces salen de pueblo no vienen y nada de huevillar. A esa lleve, a esa guatas en aunque sea un paso le ya pueden llegar. A ver ya por otros 2 pasos. A pesar caminar juntos. A verla y espectacular las en este versículo 10, ¿verdad? Porque dice que primero confía en su hermano Abisai. Eso es la autoridad para que él pueda llevar adelante. Pero es capaz de caminar juntos, caminar en familia, caminar en comunidad. Pues ahí la se haya patas a la cela se valea. Y catún de vale forma, pero orejota niño, va llegando y como es. Delante de valea, de ella popea, todo el mundo mañana de pero todos se van a quedar en el mismo lugar. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este miércoles 10 de septiembre, queridos amigos, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, capítulo 3 del 1 al 11. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las obras celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto a su vida y allí está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Queridos amigos, qué linda la palabra del Señor que nos invita verdaderamente a dar pasos importantes como cristianos, en la medida en que nosotros entendemos que somos resucitados, es decir,
nuevas personas por la gracia del Señor que ha resucitado Él primero y que nos ha dado por gracia del bautismo el ser hijos de Dios, es decir, el ser hijos resucitados. Busquen las cosas de arriba. UPA y Seina, queridos amigos, todo aquello que es superficial, todo aquello que es simplemente mundano, todo aquello que nos alejan de los objetivos esenciales y fundamentales de nuestra vida, todo aquello que nos alejan, queridos amigos, de lo que nos lleva hacia el encuentro personal y profundo con Dios. Miren y busquen las cosas de arriba. Y después, queridos amigos, sobre todo, nos va diciendo que si nosotros seguimos simplemente detrás de las cosas superficiales, esto provoca la ira de Dios sobre los desobedientes. Ustedes mismos se comportan así y se comportaban en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero ahora es necesario que acaben con todo lo que es, dice, la ira, el rencor, la maldad, las injurias, las conversaciones groseras, etc. UPA dice entonces, queridos hermanos, busquemos las cosas de Dios, porque eso se tiene que manifestar entre nosotros para que tengamos una familia, una sociedad que irradie la presencia de Dios, el reino del Señor. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Somos la iglesia fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. E nosso canto suba até o céu como incenso ardente ao nosso Deus. Ele nos escucha e nos acompaña en este camino a la eternidad. Somos irmãos de muitas nações, unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incenso ardente A nuestro Señor, Él nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. We are one faith,
We are one family, we are one church, we are the bride, we are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. É pela fé que recebemos. We are one family. Nossa alegria vem do Senhor. We are the bride. É pela fé que recebemos. We are one family. Nossa alegria vem do Senhor. We are the bride. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente a nuestro Señor. Se le escucha y nos acompaña en este camino para a eternidade. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con esta palabra tan interesante, ¿verdad? Natán, decíamos el primero. En griego se dice el dídome. Y este versículo no significa regalar, ¿verdad? El dídome, sino que confiar una misión, dar una misión. Te confío. Pero vea griego, ve. En cuanto que Natán sí, es un regalo. Natanael, por ejemplo, regalo de Dios. Una donación de Dios, Natanael, Bealaterai. Pero en griego no. La palabra didomi en griego más bien significa una misión. Confío. Oñeme ende, pero oñeme ende una misión. Dar una misión. Y esto, queridos amigos, dentro del estudio exegético nos muestra, por lo tanto, un liderazgo verdadero. Porque sabe compartir responsabilidades. Entonces, el Natán, si queda simplemente en esa acepción de que es un regalo, más bien hay que tomarlo como donación, porque pero desde el griego te explica mejor, o mejor dicho, te ayuda a entender mejor lo que es Natán en hebreo, porque el dídomi directamente te está diciendo que vos asumís una misión, una responsabilidad. Oñeme ende, hape oñeme ende rupidea lleva upear ende la reñe punu, recu eare yapoave, compartir responsabilidades. Qué difícil que es, queridos amigos, muchas veces, ante ciertas situaciones, compartir las responsabilidades. Y algunas veces, ¿saben por qué?
y muchas causas, ¿verdad? Una vez en de ella poseina vea a ella fulano vea ya te y caiwendo ya posee y mandando ya poco etcétera, etcétera. Y no tiene el interés tampoco, ¿verdad? De asumir, ¿viste? Comprometerse. Ya digo, peala ya de gran problema del compromiso. Una de las recomendaciones de el Papa Benedicto XVI, que hablaba mucho del relativismo, él decía, los cristianos del milenio, es decir, el tercer milenio, ya de imagina, vea, que entran camino hacia el 3000, este milenio, dice, o serán cristianos verdaderamente que comparten responsabilidades, es decir, o guatá, como comunidad, o si no, están llamados a desaparecer. Están llamados a desaparecer. Porque hoy en día, queridos amigos, gente la yapoa lleva. Porque ese pues es el grave problema que ya hay luego en una sociedad hedonista. Upea que dice, inape hedonista que dice, o escasos propios intereses. Pero gusta chupe, pecureisa. Y me lleva, ama pecure, apego la hedonismo. Apeisa, oña compararla ya de sociedad. Cureisa, diga tú la ya, compararla ya de sociedad. Me ejue la uta, emo que no ejue cureisa. A oña no tan de bebe a ata oña. Entonces, el Papa Benedicto XVI va mucho más allá, ¿verdad? A ver, no pues taina simplemente en decir, bueno, yo me voy detrás de Jesucristo, que todo aquello. No, a esa cela de compromiso. A la de compromiso que dice Inandeco Anga, era jata por delante. Esa misión, pero la didomi, griego, didomi. Oñeme ende algo, jape oñeme ende es una misión que tenés que cumplir. Y esa misión que tenés que cumplir es la que vos tenés que llevar adelante. Hay una segunda palabra, queridos amigos, muy interesante, que es el aj, ya Emma Guriñán. A ver algo que dice hermano, aj. En hebreo, la palabra hermano es más que pariente, es mucho más que un pariente. ¿Por qué? Porque en hebreo, la palabra aj indica fidelidad, primera cosa, ser fiel, ¿verdad? Ser apoyo, fidelidad, apoyo, y a esto nosotros tenemos que agregar la traducción también del griego, así como dijimos el Natán en Didomi, aquí entonces el aj con el famoso adelphos. Adelphos en griego quiere decir el mismo término que se usa en el Nuevo Testamento para designar nada más y nada menos que a los cristianos en Cristo, adelphos o adelphos. Cuando nosotros estamos diciendo adelphos, quiere decir que nosotros entramos en un estilo, ahí está el compromiso como siempre, en un estilo de vida. Digo solamente que somos parientes porque tenemos la misma sangre. Porque ñande ya yupe ñande si, griego y ya es yubisa. Aupeante ñande la oño hermano y nada. Aj del hebreo y adelphos quiere decir que nosotros también compartimos los mismos criterios, compartimos también las mismas objetivaciones en la vida, hacia dónde queremos caminar. Va el añan de gol, va en la ya usean síntesis, va el areipotá, va el areipotá, mi moto la peguata se ven. Eso quiere decir ser hermano, caminar, saber, preocuparse. Se da igual ella deba la ya ye preocupaba ella deba pisacuera la ya echano ina va ego coya pomba ese ego co va ego co la pesa la baño ahí, etcétera. No es fácil, queridos amigos. Yo sé que nuestra vida es una vida muy ajetreada muchas veces, pero es aquí donde nosotros tenemos que mostrar que somos aj, que somos adelphos. La exégesis en este caso muestra que Joab no le está delegando a un extraño, pero a verla ya en una extraño, e dice a alguien que no le conoce. Podría haber sido también un extraño en el sentido que no era su hermano, podría ser también, pero sin embargo
en el concepto hebreo y en el concepto griego, Joab igual le iba a confiar ese ejército, en alguien que está mojando camiseta. Y por eso te está diciendo una confianza total, con esos lanzos de confianza que son indestructibles. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Al padre Nicolás de Tolentino le dolían los huesos, ardía de la fiebre, soportaba una sed abrasadora y, presa de atroces sufrimientos, se revolvía en su camastro desde hacía varias semanas, por lo que su superior, preocupado, lo puso en manos de los mejores médicos que no daban con el mal que padecía y por eso todos coincidían en que tenía sus días contados. Pero entre tanto el padre Nicolás, en medio de su dolor, arreciaba en sus oraciones y mansamente le decía a Dios que dispusiera de él como a bien tuviera. Una mañana en la que le agradecía al Señor por sus dolores, a los que consideraba un gran privilegio, se le apareció envuelta en un admirable resplandor la Santísima Virgen, según contó él mismo mucho tiempo después, y le dijo: Nicolás, envía a alguien a pedir un pan fresco para ti en la plaza, en el nombre de mi Hijo Jesucristo, al primero que pase por allí. Cuando lo tengas en tu poder, bendícelo, remójalo en agua, cómelo y recobrarás la salud. Así lo hizo y al instante sanó. Desde entonces el padre Nicolás de Tolentino institucionalizó la bendición de los panes que con esa finalidad mandaba a hornear semanalmente y los repartía entre los enfermos que inmediatamente se curaban. Así nació la añeja devoción de los panes o bizcochos de San Nicolás, que en el monasterio de Tolentino y posteriormente en los conventos agustinos de todo el mundo se siguen amasando, bendiciendo y regalando especialmente a los enfermos crónicos. Nicolás de Compagnone, nacido en Sant'Angelo in Pontano, en Italia, en 1245, recibió su nombre en agradecimiento a San Nicolás de Bari, al que sus padres de avanzada edad se encomendaron para que les concediera un hijo, y por eso fue criado en un piadoso ambiente cristiano que lo permeó profundamente, porque cuando apenas contaba 7 años ya era acólito. A los 14 ingresó al convento agustino de su pueblo y a los 16 formuló sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Por ser un estudiante sobresaliente en gramática, en retórica, en oratoria, humanidades, filosofía y teología, además de ser aplomado, devoto, humilde y muy riguroso en el cumplimiento de sus obligaciones, recibió la ordenación sacerdotal antes que sus compañeros en 1271. En principio fue maestro de novicios y ejerció su apostolado en Valmanente, Recanati, Fermo y San Elpidio, antes de recalar definitivamente en la ciudad de Tolentino, en donde permaneció hasta su muerte. Muy pronto la fama de su santidad fue rebasando la humildad de San Nicolás de Tolentino, porque no daba tregua a su actividad, pues del confesionario solo salía para predicar en las calles de Tolentino, bendecir a los enfermos que invariablemente sanaban en el acto, pedir limosnas para repartirlas inmediatamente entre los más desvalidos, celebrar la Eucaristía, especialmente por las almas del purgatorio, de las que él es su abogado. Y por las noches San Nicolás de Tolentino oraba en su estrecha celda hasta el amanecer, y luego de descansar a lo sumo 2 horas, volvía a la carga con un vigor inusitado, a pesar de las múltiples dolencias que siempre lo acompañaron. Mantuvo ese frenético trajín durante 30 años, al cabo de los cuales su salud comenzó a menguar,
y murió el 10 de septiembre de 1305. San Nicolás de Tolentino fue canonizado por el Papa Eugenio IV el 5 de junio de 1446 y en ese proceso, que lo convirtió en el primer santo agustino de la historia, le fueron comprobados 301 milagros, sostenidos por las declaraciones de 371 testigos. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Nicolás de Tolentino que nos enseñe a confiar en la misericordia de Dios. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con una tercera palabrita muy interesante aquí, de este versículo 10. Al resto del ejército lo puso al mando de su hermano Abisai y lo posicionó frente a los amonitas. Bueno, la tercera es justamente el famoso pueblo. Y este término indica comunidad, reunión, nación, identidad, colectividad. Enumerado. Comunidad, nación, identidad, colectividad. Sino que vivimos juntos, colectividad. Ahora, en el libro de la Biblia hebrea, en los 70, se traduce la palabra laos, como pueblo. Y aquí, en esta versión griega, se enfatiza sobre todo que el ejército no es propiedad de Joab. Joab, el dueño del ejército. Joab, la opagata de Jubecuerajina, ¿verdad? No es eso. Sino que representa más bien al pueblo de Yahvé. El laos es el pueblo de Dios. El laos es alguien que pertenece a Dios. Y por lo tanto, se resalta el liderazgo militar, que siempre tiene que estar subordinado ¿a quién? Y justamente a Dios. Al aspecto espiritual, justamente porque acabamos de decir, ¿verdad? Que Laos es el pueblo que pertenece a Dios. Y si pertenece a Dios, quiere decir que nosotros, queridos amigos, tenemos que hacer este camino también de fraternidad, hermano, pero hermano que forma parte del laos, del pueblo, o si no, en hebreo. Ahora, dentro de nuestro estudio bíblico, queridos amigos, la enseñanza de este versículo es primero la confianza mutua. Ya no hay confianza, de la pisabe, ya no hay pero la es que hay confianza, recuara amaba de la pisabe. Porque hay mucha desconfianza. Llegó muchas veces a esa OVTI, que esté nomás así medio raído, sucio. Oye, ya hoy, ¿no? A no me tiene grupo, bebé, o mañana allá, ya desconfía para hoy, ¿no? Hay que pegar, tiene mondaja, hay que pegar, que todo aquello. Y tal vez después va a ser mondajado lo que sea, porque justamente no le atendemos, ¿entiendes? Porque no somos fraternos, no somos hermanos.
ñandeko enseguida ya pillapa. Si por ejemplo, ina esa vez tenila, hasta la recuerdas, oye, bueno, es como que te da la espalda. Enseguida, ñandeko ñande pire penerina, ñandeko enseguida ya esa ya pilla. Si la gente te acepta o no te acepta. Eso es categórico. Categórico. Entonces, la enseñanza principal es la confianza mutua. Operar con la mañana esta palabra, ¿verdad, hermano? Ahora, otro elemento que habíamos dicho es que ningún líder puede hacer las cosas solo. La misión siempre se comparte, pero para eso hay que confiar. Yo voy a confiar en la medida en que estoy cerca de esa gente. Significa confiar en los hermanos para llevar adelante una misión específica. Y esto, sobre todo, nos hace reconocer que tenemos que fortalecer algunos elementos. Primero, la fraternidad. Tenemos que fortalecer la solidaridad. Y sobre todo, tenemos que fortalecernos nosotros mismos en este camino de saber delegar, porque si nosotros luego no nos metemos en nuestra cabeza de hoy ne calcular y nada de más beba meta más beba a delegata y nada, entonces va a ser difícil, porque de hoy de ella fortalecer en ese camino de tomar decisiones para delegar las cosas, saber delegar. Y para terminar, simplemente, queridos amigos, ustedes saben que una de las frases interesantes de San Agustín de Hipona, él comenta y decía que nadie se salva solo. Ellos y San Agustín, nadie se salva solo. Y hay muchas espiritualidades, queridos hermanos, que yo por ahí escucho, ¿verdad? Como que diciendo, como que yo, entonces estoy haciendo un camino de salvación en forma independiente y solitaria. Queridos amigos, el encuentro con Dios, sí o sí, en su cuarto elemento que se llama diaconía, sí o sí te lleva a esta fraternidad. La diaconía es el servicio a tu comunidad. De eres endurire, areicuarire, veña de ya oye, lleva, reñe formar, muy bien, todo lindo. Recelebra, upea, en el encuentro de comunidad. Por eso la liturgia es encuentro de personas. Y de ahí, habiendo celebrado el encuentro, ahí entonces nos ponemos a disposición de la fraternidad, es decir, de la comunidad. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.